En los próximos días, en el mes de septiembre de 2022, los ingleses acudirán a las urnas a elegir un nuevo primer ministro. Esa es un poco la frase que se escucha en estos días. Y eso resume un poco lo que estamos acostumbrados a oír durante estos días de época electoral en el Reino Unido. Pero ¿realmente están acudiendo los ingleses a elegir un nuevo primer ministro? Hay unas grandes diferencias. Si algo resume lo que nosotros podemos estar leyendo o escuchando durante estos días, es esta frase: los ingleses acudirán a las urnas el próximo 5 de septiembre de 2022 para elegir a su nuevo jefe de Estado, quien renunció al cargo de primer ministro. ¿Qué tan cierta es esta frase? Aquí nomás podemos encontrarnos que hay 5 errores importantísimos, errores conceptuales, que es necesario que nosotros entendamos un poco cómo funciona el sistema electoral del Reino Unido y cómo funciona el llamamiento a unas elecciones y cómo funciona el reglamento interno de un partido en el Reino Unido. Es que los temas de Inglaterra son difíciles de explicar, de entender. La sola denominación, no sabemos si estamos hablando de Inglaterra, de Gran Bretaña o de Reino Unido. Ese solo concepto ya nos complica muchas veces las cosas. Pero hagamos un rápido recuento histórico. En el año 2017, después de que se diera el referéndum del Brexit y el gobierno decidiera renunciar a su cargo de primer ministro y decidiera convocar unas elecciones generales, y ya explicaremos qué son unas elecciones generales, el Partido Conservador gana estas elecciones con 317 escaños de los 650 existentes en la Cámara de los Comunes. No en el Parlamento, porque el Parlamento tiene dos cámaras, como ya veremos. La Cámara de los Comunes, que es donde se eligen unos miembros del Parlamento, tiene 650 y de esos 317 quedaron en manos de los conservadores en el año 2017. 2 años después, el secretario de ese partido, el jefe de ese partido, quien a su vez es el primer ministro de Inglaterra, convoca unas nuevas elecciones y aumenta su mayoría y llegan a tener 365 escaños frente a un total de 202 que tiene su enemigo, su eterno rival, el Partido Laborista, que queda con solamente 202. En las dos oportunidades, el jefe del partido, el señor Boris Johnson, es inmediatamente convocado por el jefe de Estado, quien es la reina Isabel II de Inglaterra, para solicitarle que sea convocado un nuevo gobierno. Es decir, ella designa al primer ministro con base en el resultado electoral, pudiera elegir, designar a cualquier otra persona, pero la tradición implica en que lo hace al jefe del partido que tuvo una mayoría en esas elecciones parlamentarias. El señor Boris Johnson, en consecuencia, fue primer ministro en el 2017, designado por la reina Isabel II y crea y conforma un nuevo gobierno a partir de esa fecha. Pero las cosas no le han salido tan bien al señor Boris Johnson. Durante la pandemia y otra serie de eventos que no es del caso recordar acá, el señor Boris Johnson perdió su prestigio, no solamente frente a los ingleses, no solamente frente al Reino Unido, sino sobre todo dentro de su propio partido político, que llegaron a sentir la necesidad de exigir un cambio de liderazgo dentro de su partido político. Entonces, cuando la situación ya era insostenible, el 7 de julio el señor Boris Johnson presenta su renuncia. Pero ojo a qué renunció. Boris Johnson no ha renunciado, no renunció y actualmente hoy, 20 de agosto de 2022, es el jefe, es el primer ministro de Inglaterra. Él renunció a ser el jefe del Partido Conservador y llamó a su propio Partido Conservador para que citara unas elecciones internas para que se designara a un nuevo jefe del Partido Conservador, y la tradición indica que la reina lo va a invitar o la va a invitar
para que conforme un nuevo gobierno. Entonces, si los ingleses no votan directamente por el primer ministro, que es como un jefe de gobierno, mientras la reina es el jefe de Estado, el primer ministro es el jefe de gobierno. Si los ingleses no votan ni por el jefe de Estado, porque es una monarquía, ni por el primer ministro, que es designado por la reina, entonces, ¿por qué votan los ingleses? ¿Para qué votan los ingleses? Y aquí estoy cometiendo de nuevo el gran error que siempre cometemos de decir los ingleses cuando realmente debería ser los miembros del Reino Unido, porque aquí no estamos hablando solamente de Inglaterra, sino de su extensión como Reino Unido. Entonces, ¿para qué votan estas personas? Hay varias elecciones, varios tipos de elecciones en Inglaterra. Las primeras de ellas son los referendos. Unos referendos como el que todos conocemos, tal vez el más famoso de todos, es el Brexit, que se dio el 23 de junio de 2016, que obligó a Inglaterra, al Reino Unido, a salirse de la Unión Europea. El mismo nombre Brexit está mal, porque debería ser un Reino Unido exit, no un Britain exit, porque no es solamente Bretaña, es todo el conjunto de esas cuatro partes: Inglaterra, más Escocia, más el Reino Unido, más el norte de Irlanda. Confusiones que siempre se presentan cuando hablamos de los diferentes temas del Reino Unido y de Inglaterra. Los referéndums pueden ser nacionales, pueden ser locales, pueden ser sobre un tema diferente, pueden tener algunas restricciones. Cada una de las localidades municipales o las localidades nacionales terminará conformando un reglamento para cada referendo. No son muy usuales, pero son muy famosos, como es el caso del referendo del año 2016. Después vienen otras elecciones, casi todas de estas municipales. Casi todas de estas son realizadas exclusivamente en Inglaterra y Gales. No hay elección de los miembros de la policía, de los prefectos de la policía, ni en Escocia ni en Irlanda del Norte. Solamente en 41 municipios dentro de Inglaterra y Gales son llamados a elecciones para elegir estos miembros. Esto lo que nos empieza a mostrar es que hay un cierto grado de descentralización, de federalización, llamémoslo desde ese punto de vista, del sistema electoral y el sistema administrativo en el Reino Unido. Cada uno de los municipios, de los cantones, de los boroughs, de los distritos, se organiza como quiere y llama a unas elecciones cuando quiere. El siguiente tipo de elecciones son las de alcalde, pero nuevamente, no todos los alcaldes son electos. Solamente en Inglaterra y en Gales. Escocia e Irlanda del Norte no pueden elegir sus alcaldes, solamente en Inglaterra y en Gales. Y dentro de estos hay varias modalidades. 9 de estos son autoridades regionales, áreas metropolitanas, 9 de ellos, como en el caso del área metropolitana de Londres, el área metropolitana de Manchester y 7 otros como esos que son conformadas por áreas alrededor de las ciudades. También hay 16 otros municipios que eligen su propio alcalde frente a personas que dicen yo quiero ser alcalde de esta ciudad. Los otros 293 municipios en Inglaterra y en Gales simplemente eligen un alcalde dentro del Consejo Municipal, uno de los miembros del Consejo Municipal. Es decir, las elecciones en Inglaterra para términos de alcaldes son muy restringidas. Solamente hay 16 alcaldes más 9 áreas metropolitanas, 25 ciudades dentro de todo el universo del Reino Unido que tiene 650 condados electorales. Otras elecciones que hay son las de los consejos municipales. Cada organismo, cada municipio organiza nuevamente cómo quiere escogerlas. Hay municipios que renuevan todos los miembros de su consejo cada 4 años, porque las elecciones deben hacerse cada 4 años. Otros renuevan la mitad cada 2 años. Otros renuevan una tercera parte cada año y el último año no renuevan nada. Es decir, cada municipio se organiza como quiere en las elecciones. Había otras elecciones también que ya no existen, que eran elecciones para elegir miembros del Parlamento Europeo.
desde la salida del Brexit, desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, esas elecciones ya no existen. Si hay unas nuevas ahora, muy recientemente, han empezado con un tema que se ha conocido como la devolution, que es la delegación, la manera en que Londres quiere empezar a descentralizar y devolver algo de ese poder a las diferentes regiones. El Reino Unido, como dijimos, tiene 4 componentes: Inglaterra, Escocia, Gales y el norte de Irlanda. Dentro de esos 4, 3 de ellos tienen unos parlamentos regionales. El único que no tiene es Inglaterra. Los demás tienen, los escoceses tienen su parlamento y los irlandeses tienen un cuerpo que se llama una asamblea, y los galeses tienen otro que es el Parlamento galés. Y estas son relativamente nuevas y tienen unos miembros regionales, y poco a poco tratan de quitarle algunos temas a Londres, a Westminster, para que pueda tomar decisiones sobre temas exclusivamente regionales. Y llegamos a la última de las elecciones, que es la que más nos interesa en este caso, que es la que llamamos las elecciones generales, que no es la que vamos a tener presente, sino que la última que tuvimos fue en el año 2019 y que debe, por norma, hacerse por lo menos cada 5 años. El primer ministro, que es el jefe de gobierno, no de Estado, debe llamar a elecciones por lo menos una vez cada 5 años. Podrá hacerlo las veces que quiera cuando sienta que requiere un voto de confianza para su mandato por parte del electorado inglés o el electorado del Reino Unido. En esas elecciones generales decimos que lo que se elige son los miembros del Parlamento. ¿Realmente se exigen los miembros del Parlamento? ¿Se eligen todos los miembros del Parlamento? El Parlamento inglés, que hace sus sesiones en este bello edificio que todos conocemos sobre el río Támesis y custodiado por esa famosa campana y esa famosa torre de reloj, el Big Ben, realmente tiene 2 cámaras. Ese edificio está partido en 2 partes, como vemos acá: la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Es un sistema bicameral, como tenemos en la mayor parte de nuestros países, con algunas pequeñas excepciones, como en el caso de Venezuela, que ahora tienen un sistema unicameral. Pero en el caso de Inglaterra es un sistema bicameral que tiene una cámara alta, que es la Cámara de los Lores, el House of Lords, y una cámara baja, que es la Cámara de los Comunes. Normalmente, en los sitios donde existe un sistema bicameral, la cámara alta es una cámara más reducida en tamaño, pero mucho más importante y de mucho más alcance en su poder. Mientras que la cámara baja tiene un sistema de mayor representatividad del pueblo, tiene un número mucho más alto de miembros, mucho más largo de miembros, y al mismo tiempo tiene los temas más importantes en la representatividad popular, como por ejemplo los temas de impuestos. En el caso de Inglaterra es exactamente al contrario. La Cámara de los Lores, el House of Lords, es una cámara más ceremonial, es una cámara mucho más de nombre y de algunas funciones mucho más reducidas que lo que es su colega de los verdes, la Cámara de los Comunes, que es donde realmente está el poder. La Cámara de los Lores del Parlamento no se elige. Esos son designados por la reina. Dijimos que hay 760 miembros. Mientras la Cámara de los Comunes tiene 650, la Cámara de los Lores tiene 760 miembros. De esos 760 miembros, 26 son lo que se conoce como los lores espirituales. Esos lores espirituales son los que son designados por la reina simplemente por ser miembros de la Iglesia de Inglaterra. El arzobispo de Canterbury, el arzobispo de Leeds, el arzobispo de Londres, todos los arzobispos importantes, los 26 primeros obispos de importancia dentro de la Iglesia de Inglaterra, participan como lores dentro de esta Casa de los Lores. Y los otros 734 son los lores temporales. Esos lores temporales hay 2 categorías.
Los herederos, que eran los antiguos duques, condes, que tienen un título que se va heredando de familia en familia y que va quedando siempre la tradición de que quien lleva el título, el duque de tal cosa, es el que va a sentarse en esa Cámara de los Lores. Cada vez es menor el número de miembros hereditarios y cada vez es mayor el número de miembros designados por la reina simplemente como un reconocimiento a sus aportes en la ciencia, en la literatura, en la política, en el deporte inclusive, y la reina los designa como miembros de la Cámara de los Lores. Claro, la Cámara de los Lores es mucho más tradicional, relativamente desconocida y con muy poca importancia, aun cuando sí tiene un factor importante tanto en la aprobación de las leyes como en el escrutinio del gobierno de su majestad. Estos señores, que siempre están designados con ese color rojo, se sientan en la Cámara de los Lores, la House of Lords, que es el sitio donde va la reina al Parlamento. La reina, que es parte del Parlamento, the Queen in Parliament. Cuando va, se sienta en el trono que está al fondo, en esta de la parte de los rojos, y de ahí llama a que vengan los del lado verde, los de la Cámara de los Comunes, a donde la reina no puede asistir por los temas que hemos visto en otras sesiones, que le queda prohibido después de la manera en que su antecesor, el rey Carlos I, entró a los golpes al Parlamento de Inglaterra, y a partir de esa fecha no se le permite la entrada al rey de Inglaterra a la Cámara de los Comunes. Esa Cámara de los Comunes tiene 650 miembros y esos 650 miembros son los que son elegidos por el pueblo inglés y el pueblo escocés y el pueblo galés y el pueblo irlandés. Los diferentes pueblos acuden dentro de una organización política que tiene 650 cantones electorales. Y de esos 650 se eligen con un sistema que nosotros llamamos mayoría simple, los ingleses lo llaman el sistema de first past the post, quiere decir simplemente el que tenga mayor número de votos en esa zona es el miembro del parlamento de esa zona. Es decir, la ciudad de Leeds, por decir alguna cosa, tiene un miembro del parlamento en ese distrito, se presentan conservadores, laborales, socialistas, independientes, todos los partidos políticos, y el que gane es el que va a representar a ese municipio en Westminster, en el Parlamento de Londres. Y se dice el Parlamento, aun cuando realmente es en la Cámara de los Comunes donde está yendo. Es decir, aquí no se vota por el primer ministro. El señor Boris Johnson era el candidato de uno de esos 650 municipios, se presenta y gana, y al Parlamento llega como representante el MP, el miembro del Parlamento del condado tal, pero no se elige el primer ministro. Solamente algunas personas tendrán la coincidencia de votar como miembro del Parlamento por la persona que es al mismo tiempo el jefe del partido, y que si gana las elecciones será designado por el jefe de Estado, la reina Isabel II, como nuevo primer ministro de Inglaterra. En esas últimas elecciones y a la fecha, entonces, lo que tenemos es una amplia mayoría conservadora dentro del Parlamento. Dijimos que hay 357 que son conservadores, que son todos los azules, y de esa manera están sentados dentro de esas bancas, como les mostré, los 357 conservadores y los 200 laboristas, más los otros partidos que están ahí, los galeses, los escoceses, los democráticos, en fin, toda una diferencia de pequeños partidos, y se sientan enfrente, se sientan del otro lado en las bancas, y entonces es donde tenemos ese sistema de oposición versus gobierno, se conoce en Inglaterra como la muy leal oposición al gobierno de su majestad. Cada partido internamente tiene su propio reglamento de cómo escoger su jefe. En el caso del Partido Conservador, las normas vienen desde el año 1922 y dice que cualquier miembro del Parlamento y cualquier persona dentro de ese partido conservador puede aspirar a ser el jefe del partido si tiene la nominación de por lo menos 20 personas.
20 miembros del Parlamento deben firmar y decir yo apoyo a esta persona para ser el jefe del partido. Dentro de esos salen un número de candidatos y se hace una primera votación y todos aquellos que tengan menos de 30 votos salen. Y después de eso se van haciendo tantas sesiones, tantas rondas electorales es necesario para ir eliminando siempre al que tenga menos votos. Si hay 15 candidatos, la primera elección sale el número 15, la segunda sale el número 14, la tercera sale el número 13 y así sucesivamente vamos pasando, como en el caso de estas elecciones para jefe del Partido Conservador, donde arrancamos con aproximadamente 20 candidatos y hemos ido eliminando todos hasta que a la fecha no tenemos sino estos dos candidatos para ser jefe del Partido Conservador en una elección interna del Partido Conservador que se va a realizar o se está realizando en este momento y que ya no tiene sino dos candidatos, dos personas que fueron miembros del gabinete del señor Boris Johnson, el señor Rishi Sunak, que fue su jefe el canciller, el Chancellor of the Exchequer, el ministro de Hacienda, y Liz Truss, que era su jefe de Relaciones Internacionales, su ministro de Relaciones Exteriores. Uno de estos dos, y solo uno de estos dos, podrá llegar el día 5 de septiembre a estrechar la mano de la reina Isabel II, y uno de esos dos es a quien la reina le va a solicitar conformar un nuevo gobierno a partir de ese momento. Lo va a designar primer ministro y le pedirá que invite y convoque a la realización de un nuevo gobierno, que es el gobierno de ella. Es Her Majesty's Government. Es el gobierno de la reina, simplemente representado en la cabeza del primer ministro. ¿Quiénes votan en estas elecciones? No votan los ingleses, no votan los escoceses, no votan los galeses. Quienes van a votar son exclusivamente los miembros del Partido Conservador, que son 160,000. Si llegasen a votar los 160,000, es muy improbable que no vayan a votar la totalidad, los 160,000 miembros del Partido Conservador, comparado con los 67 millones de habitantes que tiene Inglaterra, que tiene el Reino Unido, tendríamos que solamente el 0.24% de los ciudadanos del Reino Unido estarán facultados para elegir a ese nuevo jefe del partido que será el nuevo primer ministro de Inglaterra. No son unas elecciones generales porque no hay crisis de liderazgo del Partido Conservador, sino hay una crisis de liderazgo dentro del Partido Conservador que los obliga a llamar a unas elecciones internas en la búsqueda de un jefe del Partido Conservador y no un cambio en la composición del Parlamento. Las elecciones ya empezaron. El último plazo, si usted es uno de esos miembros, que puede serlo, no hay ni siquiera requisito para ser inglés, para votar en esas elecciones. Yo puedo estar inscrito como miembro del Partido Conservador y puedo ir y votar y ser uno de esos 160,000 que puedo votar enviando mi voto por correo a más tardar el próximo viernes 2 de septiembre. Y el resultado el conteo se hace y se anuncia el ganador de esas elecciones el 5 de septiembre en las horas de la mañana y la tradición indica que ese día en las horas de la tarde será convocado por su majestad la reina Isabel II para invitarlo y para ser designado como nuevo primer ministro de Inglaterra y para que conforme un nuevo gobierno. Entonces, la frase que dijimos al inicio de este corto video, los ingleses acudirán a las urnas el próximo 5 de septiembre para elegir a su nuevo jefe de Estado, quien renunció al cargo de primer ministro. Ya tenemos entonces los elementos y los juicios y los criterios diferentes para poder reescribir esta frase de una manera mejor, porque ya entendimos los errores que tenía esta frase. La frase correcta diría más bien, los miembros del Partido Conservador del Reino Unido podrán enviar su voto hasta el próximo 2 de septiembre para elegir al nuevo jefe de su partido, quien será anunciado el 5 de septiembre.
Posteriormente, el jefe de Estado del Reino Unido, la reina Isabel II, designará al jefe de ese partido como el nuevo primer ministro en la medida en que tiene las mayorías en la Cámara de los Comunes y por lo tanto le solicitará formar un nuevo gobierno. ¿Es diferente? Es bien diferente. Los conceptos son diferentes. No hay una crisis del Partido Conservador dentro del Parlamento, sino una crisis interna del Partido Conservador. Y no son los ingleses, sino solamente 160.000 miembros del Partido Conservador los que van a elegir a ese nuevo jefe que por la tradición indicará que será el próximo primer ministro de Inglaterra. Si les gustó este video, por favor denle like al video, suscríbanse a este canal y estén informados de los siguientes videos con contenido histórico que tendremos en este sitio. Muchas gracias.